las medidas, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y específicamente en todos los detalles, en toda la secuencia de actividades que hay que cumplir, que con una sola que falle, una sola que no cumpla o que la haga mal, es suficiente para que usted esté expuesto a este tipo de virus y puede costarle su salud o su vida, o la de otros pacientes, o la de otros compañeros, o la de su familia. Por lo tanto, es fundamental que no solamente escuchen esta charla, sino que la repasen, y las partes prácticas también hay que practicarlas muchas veces. Exhortamos a que lo que escuchen aquí lo reproduzcan en su departamento y lo practiquen constantemente. Este es un asunto de práctica. Aparte de eso, todas las guías que vamos a ver, todo el material, las actividades de bioseguridad, en la práctica se ha diseñado que sean estrictamente supervisadas, de forma que cualquiera que se vaya a poner un equipo de protección personal, o cualquiera que vaya a atender un paciente, o manipular un cadáver, o hacer una muestra de laboratorio, cualquier actividad que sea con este tipo de casos, debe ser una actividad estrictamente supervisada. O sea, tiene que haber alguien a la par de él o de ella, dictándole los pasos sucesivos, observando que lo hace correctamente y en un checklist ir poniendo que efectivamente cumplió y eso se documentó. Nuestra intención es rápidamente mostrarles las guías de bioseguridad para casos sospechosos y confirmados de ébola. Esto incluye también las guías de manejo de cadáveres, las guías de desinfección y descontaminación, y también pretendemos hacer una demostración de lo que sería el equipo de protección personal, cómo se pone y cómo se quita. Bien, así que ese es nuestro plan en este corto tiempo. Nos acompaña entonces la doctora Lilian Valdés y la licenciada Isel Solís, además del equipo de enfermería de aquí del Hospital Santo Tomás, Clínica Tarea. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta situación y esta experiencia, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre... Me toca a mí, pues, hablar sobre la guía para prevención y control de infecciones de pacientes hospitalizados con sospechas o confirmados con el virus de ébola. Vamos a hablar en esta parte directamente lo que es la parte de atención, de cuáles son las medidas. En nuestra guía, las guías, antes que se me olvide, las guías día a día se han ido mejorando. ¿Sí? Ustedes en estos momentos, algunos tienen un documento, no todos, no alcanzó para todos, tienen un documento que se repartió en el día de hoy. Quiero que sepan que esa guía que está allí ya ha sido mejorada nuevamente. Entonces, día a día nosotros estamos viendo la bibliografía que va bajando y hemos ido actualizando. Eso no quiere decir que no contemple las medidas generales que debemos de tomar, ¿sí? A veces son detallitos que van saliendo por usted, oye, tal cosa se me pasó, lo vamos colocando, ¿sí? En ese sentido. Entonces es importante que tomen en cuenta eso. Y lo otro es que cuando nosotros hacemos las guías, primero hacemos una descripción de lo que son las medidas de precauciones estándar y después nos vamos a las precauciones de contacto para entonces hacer el abordaje a lo que es la parte de atención del paciente hospitalizado. Así que por el tiempo vamos a hablar de todo eso al mismo tiempo. Vamos a ir mencionando las guías de precauciones estándares que todos los que estamos aquí debemos conocerlas y manejarlas muy bien, porque ese es nuestro día a día de trabajo, ¿verdad? Hablamos de las de contacto, pero inmediatamente yo les voy a ir diciendo el insumo, cómo se va a utilizar ante esta situación. Y cuando venga la última presentación, entonces ustedes van a ver cómo lo que yo he dicho ahí va a encajar en toda la vestimenta de la persona que nos va a hacer la demostración. Entonces tenemos que las recomendaciones aquí descritas son aplicables todas en el ámbito hospitalario para el personal de salud que tiene un riesgo potencial de exponerse a sangre y fluidos corporales. Recordando, ¿verdad?, que hasta el momento lo que sabemos es que es secreciones y fluidos. Si es secreciones y fluidos, entonces ¿qué precaución debemos utilizar? Aparte de las estándares.
¿Cuál? De contacto, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros en eso. Entonces, cuando hablamos de contacto, ¿de qué estamos hablando? De tocar al paciente, de tocar las secreciones del paciente, llámese orina, llámese heces, llámese sangre, ¿verdad? Y también todas las superficies que hay en el área donde ese paciente está. Entonces, aquí vamos a manejar también equipos o material contaminado y también tenemos que tener mucho cuidado, y eso se lo voy a dejar para el final. Y tenemos que recordar que cuando hablamos de personal de salud, no solo estamos hablando de los médicos y de las enfermeras, también estamos hablando del laboratorista, del secretario que no es que se va a exponer, pero tenemos que estar claros, aunque hay veces, hay situaciones en que uno no sabe cuando un paciente llega a una instalación, si el que lo recibe es la persona de registro médico que está en la ventanilla, ¿verdad? Entonces, por eso que hoy día todos debemos estar preparados. Entonces, aquí nada más no deberían de haber médicos y enfermeras, deberíamos estar todos, todo el equipo de salud debería estar aquí, y tampoco nada más los de laboratorio, todo el equipo, todos. Así es. Entonces, lo que les decía, ¿no? Se debe considerar a todo paciente, tenemos que recordar, esto es un récord Ellis, vuelvo y repito, eso lo sabemos todos. Y como dijo el doctor, y dijo alguien que no recuerdo quién fue, que a veces se nos olvida, creo que fue el doctor Ramón, que se nos olvida cuáles son las medidas que nosotros debemos utilizar, cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos tener ante una situación, ante una atención de un paciente. Entonces nosotros debemos de recordar que nosotros debemos considerar a todo paciente como potencialmente infectante, por lo que siempre se deben seguir las medidas de precauciones estándares para su atención. Y para esta situación se cumplirá obligatoriamente con las precauciones estándares añadidas las precauciones de contacto para los pacientes con sospechas o diagnosticados con ébola. La primera medida que debemos, que es la más importante, la más económica, que estamos cansados de hablar, estamos en el mes de octubre que también se celebra, se habla sobre el lavado de manos, ¿verdad? ¿Sí? Y que se nos olvida. Se nos olvida, porque de verdad que se nos olvida. El lavado de manos. El lavado de manos tenemos que recordar los 5 momentos de lavado de manos antes de contacto con el paciente, ¿verdad? Antes de manipular, disculpen, que no veo ya, y la verdad que con la ansiedad que cargo en el día de hoy, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros nos acercamos al paciente, cada vez que lo tocamos a él, cada vez que hacemos un procedimiento, cada vez que le retiramos algún dispositivo, cada vez que tocamos la mesita del paciente, cada vez que le damos medicamento, todas esas veces nosotros tenemos que tener el estricto cuidado del lavado de manos. Entonces, lo otro importante aquí es cómo nos vamos a lavar las manos, ¿sí? Eso también es importante, recordando rápidamente los pasos, ¿verdad? ¿Quién me dice los pasos? ¿Alguien? Nadie. Abrir el grifo, meter las manos, ¿qué más? Agarrar el jabón, ¿qué más? Frotarnos las manos, palma con palma, entre el área interdigital, después el lado, para que no se nos olviden las digitales por el lado contrario, ¿verdad? Por los dos lados, después, ¿qué más? El área interdigital del dedo gordo, ¿qué más? ¿Qué nos falta? La palma, ¿qué más? De las dos manos, por supuesto, ¿no? ¿Qué más? El movimiento de frote de uñas y de... ¿Qué más? La muñeca. Después, meto las manos en el agua de nuevo. Después, cojo el papel sin tocarlo. Me seco, ¿qué más? ¿Cierro el grifo con qué? Con el papel. Y después, abro la puerta ¿con qué? Con el papel y salgo. Eso es importante que no se nos olvide. Me gustaría que me dijeran, ¿siempre nos acordamos de eso? Sí, bueno, yo espero que sí. Seguimos. ¿Sí? Bueno, repitiendo entonces, tenemos que el lavado de manos en los 5 momentos.
Lo ideal, recuerda que estoy dando la charla al mismo tiempo de las precauciones y diciendo lo que debemos de tener, lo ideal, ¿no? Debemos de tener lavamanos con sensores automáticos o controles de pedal, es lo ideal, ¿verdad? Que podamos meter nuestras manos con estos sensores y que proceda a hacer todo el procedimiento, que no tengamos que tocar nada de estas áreas. También debemos de tener insumos necesarios para el lavado de manos, como son el jabón líquido antiséptico con clorexidina, que el porcentaje que debe de tener para que cumpla su función es un mayor del 1%. También debemos tener papel toalla desechable o desinfectantes para manos a base de alcohol, ¿verdad? Lo que hablamos de alcohol gel, porque a veces cuando no tenemos para lavarnos las manos, nosotros podemos utilizar el alcohol gel, pero a veces ¿qué pasa? Que utilizamos el alcohol gel, entonces no nos frotamos bien las manos. El alcohol gel, el procedimiento para la limpieza con alcohol gel, la higienización de las manos con alcohol gel, es igual de lo que acabamos de decir. Es el mismo procedimiento, no es nada más untarnos y frotarnos, no, es el mismo procedimiento. Área interdigital y todo, seguimos. Seguimos con las precauciones estándares. En este caso, las precauciones estándares hablan de uso de guantes. En este caso, nosotros debemos utilizar guantes de nitrilo. ¿Por qué guantes de nitrilo? Porque tienen una consistencia más gruesa, nos permite trabajar, ¿verdad? Pero la consistencia de ella es mucho más gruesa ante cualquier accidente. En el caso de los guantes de nitrilo, ¿verdad? Nosotros debemos usar ¿cuántos pares de guantes en esta situación? 2 pares de guantes, y lo van a ver ahora cuando nos vestimos. Debemos de utilizar doble par de guantes. A veces hay situaciones también, doble pares de guantes, lo dejo para después. El otro es el uso de mascarilla. Nosotros debemos utilizar mascarilla ante la atención del paciente. Si nosotros estamos en un contacto directo con el paciente, estamos en el área donde se está dando la atención directa a ese paciente, nosotros tenemos que utilizar mascarilla N95 hacia arriba, o sea, N95 o N100. Por lo regular, estamos utilizando N95, que son este tipo de mascarilla que tenemos aquí adelante, que después ustedes pueden pasar a verla, ¿verdad? Este es un ejemplo de mascarilla N95. Existen en el mercado otras que tienen filtro, doble filtro y todo, porque nos ayuda como a lo que es la parte de respiración y todo eso mejor, pero después que sea N95, cumple con el requisito que estamos solicitando. Si nosotros no estamos en contacto directo con ese paciente, el CDC dice que podemos utilizar mascarilla quirúrgica, siempre y cuando no estemos en el área de riesgo, ¿sí? Entonces, seguimos. También entonces tenemos lo que son los protectores oculares o los protectores faciales. El protector ocular es aquel tipo de lente, recuerden algo, a veces hay personas como yo, por ejemplo, que usamos lentes. Los lentes ópticos no son protectores oculares. A veces la gente dice, ya no, porque como yo tengo los lentes, eso me protege. No, señores, esto no es un protector ocular. Tenemos que ponernos el protector ocular que tengamos, ¿verdad? Entonces, a veces es cierto, dice que se empaña, que no sé qué. Eso va a depender de cómo nos ponemos la mascarilla y cómo están confeccionados esos lentes para que se adapten a nuestra cara y la respiración nuestra no empañe los lentes. Lo otro también serían lo que son las pantallas faciales, esas que utilizan los odontólogos, creo que ahí donde más lo han visto, ¿verdad? También eso es un protector facial. Seguimos, ¿ok? Entonces, el uso de bata o mameluco, hay diferentes tipos. Ustedes han visto las charlas que les han estado dando, el laboratorio les dio toda la explicación de la clase 1, de la tipo 2, ¿verdad? En este ejemplo, aquí tenemos el amarillo, que es el impermeable, ¿verdad? Que por lo regular lo utilizan para químicos y esto, pero es el que vamos a utilizando. O sea, el mameluco tipo 3, que le llaman. Otros le dicen Tiger, pero tienen que recordar que Tiger es la marca, no es el mameluco, ¿verdad? Pero hay muchas personas que le llaman así, pero el que vamos a utilizar es el amarillo, que casualmente están buscando para que al final lo puedan ver. La práctica de la colocación del producto, de la indumentaria, va a ser con uno tipo 2, pero es por la práctica, para no gastar lo que vamos a utilizar, ¿verdad?
Lo otro es que el equipo que se utiliza con el paciente, lo ideal es que sea desechable. Eso es lo ideal, que todo lo que se va a utilizar con el paciente sea desechable. Y si en grado caso algún artículo no es desechable, entonces no se puede sacar del área de atención. Debe ser exclusivo de ese paciente. Y proceder posteriormente a, dependiendo del equipo, a una desinfección propiamente dicho o a su incineración. ¿Sí? Ok, seguimos. La otra es el manejo de ropa del paciente. La ropa del paciente. Por ropa del paciente tenemos que entender todo lo que usa la cama del paciente. La sábana, el cubrecama, la sabanita, la funda de las almohadas, la pijama del paciente. Toda esa ropa se va a considerar, en este caso se considera contaminada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa ropa? Esa ropa, inmediatamente que atendemos a un paciente, que se hace un diagnóstico de este tipo, ya sea por sospecha, cuando se confirmen todo esto, esta ropa se va a descartar como un desecho bioinfeccioso. ¿Qué significa eso? Que va en una bolsa roja, exactamente, va en una bolsa roja, porque todo se va a considerar contaminado. Y posteriormente esa bolsa roja va a un proceso de incineración. Por eso que también en cuanto a la ropa del paciente y la ropa de cama se está solicitando que sean desechables. ¿Sí? La manipulación de la ropa contaminada, la persona que manipula la ropa, llámese el que manipule la ropa para su descarte o la basura, eso lo van a tocar posteriormente, también debe tener un equipo de protección personal. Les decía la de laboratorio, cada quien tiene su equipo de protección personal de acuerdo al procedimiento que va a realizar. Yo, como enfermera, voy a dar una atención directa, yo no puedo usar los guantes que hablaba el bombero, era lo mismo que le decía la licenciada del laboratorio Gorga, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que estar claros. El personal de aseo sí las va a utilizar, posteriormente hablamos de eso. Y para transportar esa basura, para transportar esa ropa, necesitamos contenedores cerrados hacia el sitio de incineración que se provee. Lo otro es el manejo de punzocortantes y accidentes. En el manejo de punzocortantes y accidentes tenemos en las normas de precauciones estándares, dice que no debemos reencapuchar. ¿Por qué se accidenta la gente? Porque nadie sigue la norma esa, ¿verdad? Siempre andamos reencapuchando las agujas. Prohibido reencapuchar las agujas. Descartar esto en los tanques de desechos para punzocortantes. Si nosotros estamos en el área de atención y vamos a canalizar a un paciente, vamos a tomarle una muestra al paciente, tenemos que tratar de que ese tanque de desecho esté lo más cerca posible del procedimiento que vamos a observar. No que el paciente está aquí y el tanque está allá. O sea, tratar de traer ese tanque al área para que una vez yo haga el procedimiento tenga cómo descartarlo inmediatamente y no esté por ahí con eso, que a eso hace que aumente el riesgo, ¿verdad? Tenemos que estar claros que todo personal que sufra un accidente, en este caso, ¿verdad? Tenemos que seguir las normas de instalación, hacer el reporte y hacer el protocolo de accidentes que cada instalación de salud usa, que ya ustedes saben, es con nosocomiales, con el infectólogo y posteriormente con salud ocupacional que da el seguimiento. Y todo, o sea, no quedarnos callados. Y aquí nada más no estamos hablando del accidente con punzocortante, también el accidente de que se nos rompa el equipo, ¿verdad? Que en alguna situación veamos que nos expusimos, que nuestra piel se expuso. Añadida, esas son las precauciones estándares que vamos a utilizar. Ahora vamos a hablar de las precauciones de contacto. Dice que en adición a las precauciones estándares, entonces hablamos de las precauciones, utilizamos también de contacto. Entre las de contacto que están hacer un área de cohorte. ¿Qué significa un área de cohorte? Un área de cohorte significa que todas las personas que están ahí en esa área, todos tienen igual diagnóstico, sospecha o confirmados, ¿verdad? De lo que estamos en este momento hablando, que es del ébola. Para esta situación se van a utilizar dos áreas, una para colocar los pacientes sospechosos y otro para colocar pacientes ya confirmados.
Cada vez que la persona entre al cubículo donde estén estos pacientes, debe de ir con su equipo de protección personal, que lo he ido mencionando todo de a poquito y que, como dije, al final van a ver cómo todo lo que es la vestimenta con ese insumo. Recordar que todo este equipo que nosotros utilizamos también se considera bioinfeccioso y que debe descartarse posteriormente que no lo retiramos. Recordar también que cada vez que utilizamos este equipo y nos lo quitamos, debemos hacer el debido lavado de manos. Lo otro importante es saber cómo quitarnos y poner, a veces no es tanto cómo ponerlos, aquí es cómo quitárnoslo. Ahí es donde debemos estar conscientes, ahí es donde debemos de utilizar todo lo que el doctor Acosta les dijo para disminuir la ansiedad, ¿verdad? Y hacerlo lo más consciente de lo que estamos haciendo. Los equipos, por eso ya se los dije, todo debe estar dentro de la habitación del paciente. Esto para recordar entonces que debemos de utilizar guantes desechables de nitrilo, batas desechables impermeables o los mamelucos tipo 3 que ya hablamos, el protector ocular, la mascarilla quirúrgica, la N95, dependiendo del procedimiento que estamos realizando. Cuando tenemos los mamelucos, también debemos de pensar que tenemos que tener protectores de zapatos. Hay mamelucos que vienen con un elástico en los tobillos, pero no trae cobertor de zapatos. Entonces, nos deben de proveer de cobertores de zapatos también. Lo ideal es que el mameluco nos cubra completo, zapatos y todo. Y también encima de eso tenemos que ponernos un delantal plástico. ¿Sí? Aquí están estas guías, ustedes las pueden bajar de CICI, donde dice todo el procedimiento de cómo se coloca el equipo de protección personal, ¿verdad? Cómo se coloca y cómo se retira. Y nosotros estamos también solicitando, y de hecho se nos ha aprobado, que haya una supervisión, en el área, y ese supervisor de bioseguridad va a tratar de estar viendo todos los procedimientos, y digo tratar porque para todos los procedimientos que tenemos que hacer tendríamos que tener muchos supervisores. Entonces a lo mejor uno no se da abasto, pero ese tiene que saber y considerar los procedimientos que se están haciendo para ir a verificar que la persona no ha tenido una exposición en el momento de hacer el procedimiento que está realizando. La parte de alimentación. La parte de alimentación en esa área no se va a proveer de ese personal de la camarera que llaman, que es la que va a llevarle la comida al paciente. No, esa persona, la del área de comedor, va a llevar el carrito de comida, lo va a dejar en la parte externa de la sala y el personal que labora adentro, o sea, las enfermeras, deben de llevarle la comida al paciente. ¿Sí? Y todos los cubiertos que se utilicen con ese paciente van a ser desechables. Y por ende, ¿dónde van a ser descartados? En la bolsa roja. Entonces, vuelvo y repito, el material debe ser descartable, ¿verdad? Lo que es para desechos infecciosos debemos tener tanques grandes, lo ideal sería que fueran rojos, ¿verdad? Pero sabemos que a veces no contamos, pero lo importante aquí es que la bolsa sea roja, ¿sí? Y que todo ese material se pueda depositar allí. Y tenemos los tanques para desechos punzocortantes, también este que tenemos aquí es ideal, pero también sabemos que hay otros que reúnen el criterio, así que lo importante aquí es que el tanque reúna el criterio para depositar los punzocortantes. Consideraciones importantes también, tenemos que limitar el uso de agujas y otros objetos punzocortantes tanto como sea posible, por eso es que los procedimientos y pruebas de laboratorio, o sea, para estar extrayendo sangre, deben limitarse al mínimo, ¿sí? O sea, no es que vamos a estar todos los días que tenemos que estar tomando muestras de sangre para vemos el médico, cuando la doctora que me precederá habla de la parte de atención, saber que ese procedimiento tiene que estar al mínimo. Las agujas y objetos, bueno, ya lo dije, deben estar depositadas en los tanques adecuados para su uso y deben de ser descartados inmediatamente. Por eso era que les decía que tratar de acercar ese tanque para que sea depositado, no que vamos a andar con esa jeringa por toda el área a buscar dónde está el contenedor, no, lo más cerca posible para que sea descartada inmediatamente. ¿Qué resulta ser? Que el otro riesgo que existe
es cuando usted hace un procedimiento invasivo en ese paciente. ¿Qué tipo de procedimiento? Que en este caso es los médicos. ¿Qué tipo de procedimiento? Una broncoscopía o hay que intubar al paciente. Entonces ese procedimiento hace que se generen, ¿verdad? Por el mismo procedimiento en sí, las secreciones están ahí bien nutridas, ¿verdad? Por decirlo así, de microorganismos, y en ese procedimiento se generan muchas, se llama aerosol, pero para que no se confundan, muchas secreciones, y por ende esa persona se debe de evitar realizar este tipo de procedimiento. En el caso en que va a depender la vida del paciente, por supuesto que entonces hay que hacerlo, pero tenemos que tener bien claro que cuando vamos a hacer este procedimiento, limitar el número de profesionales de salud en el procedimiento. Ah, no, que voy a estar todos ahí, los estudiantes o los médicos internos, 5 o 6, uno haciendo el procedimiento y todos los demás viendo. No, evitar la cantidad de personas alrededor de este. Lo ideal siempre se dice que en la situación de atención de ébola deben de estar en 2 personas, en que el uno está con el otro y se están ayudando mutuamente y cada uno está vigilando el procedimiento que otro está haciendo por cualquier eventualidad que no se sigan los parámetros de bioseguridad. Lo ideal también es que si este procedimiento lo vamos a hacer, hacerlo en una forma aislada, o sea, una forma cerrada, en un área cerrada que a veces no contamos, pero es por esto, para evitar la cantidad de personas alrededor. Y lógico, vuelvo y repito, el EPP completo, y que no falte aquí, por nada del mundo, la mascarilla N95, ¿sí? Y luego entonces realizar la limpieza y desinfección, que posteriormente se hablará de ello. Visitas. Las visitas en este caso están prohibidas. Prohibidas. Pero resulta ser que puede ser que por alguna situación especial, y lo dice también el licenciado Cortar, esto no es que lo inventamos nosotros, por alguna situación especial, es un niño, ¿verdad? Pudiera ser un niño. O es una situación especial de que el paciente está muy... Entonces el médico decida que sí necesita la visita. ¿Sí? Pudiera ser. No queremos que eso pase. ¿Sí? De hecho están prohibidas, pero hay situaciones extremas que uno tiene que contemplar. En esas situaciones extremas, ese familiar que va a entrar a ver ese paciente tiene que vestirse igualito como nos vestimos nosotros. Y hay que darle toda la capacitación igual. ¿Sí? Pero quiero y vuelvo y repito, están prohibidas las visitas. Estamos hablando de casos extremos. Que no se le olvide eso. Extremos, y en especial a mis compañeros periodistas que están en la clase. Casos extremos. ¿Cuánto va a durar las precauciones que vamos a seguir? Toda la distancia hasta que el paciente, todos los días el médico va a hacer la evaluación de cada caso y va a estar determinada por diferentes factores. La presencia de signos, la fecha de desaparición de los síntomas y alguna otra condición que requiera que el paciente se quede. Que ni Dios lo quiera, se complique con alguna otra enfermedad o que venía desarrollando alguna otra condición durante su estadía hospitalaria. Y con esto concluyo mi parte.